Tengo 41 años y hace exactamente 3 meses y medio terminé una relación que duró 12 años de mi vida. 12 años que, vistos desde afuera, parecían la estabilidad perfecta que todos buscamos. Una pareja consolidada, una rutina establecida, planes compartidos. Pero la verdad es que hacía mucho tiempo que esa relación solo existía en apariencia, como una fotografía descolorida colgada en la pared que nadie se molesta en mirar realmente. No terminamos por una infidelidad devastadora ni por una de esas peleas explosivas donde se dicen cosas imperdonables y se rompen platos contra la pared. Nada tan dramático. Fue algo mucho más silencioso, más insidioso, más doloroso en su propia manera. Fue darme cuenta, con una claridad que me partió el alma, de que llevábamos años viviendo como dos perfectos extraños bajo el mismo techo. Compartíamos el espacio físico de un apartamento de 2 habitaciones en el norte de la ciudad. Dormíamos en la misma cama matrimonial que compramos juntos hace 8 años. Pero entre nosotros se había instalado un abismo invisible hecho de silencios, de miradas que ya no se cruzan, de conversaciones que nunca suceden. Las únicas ocasiones en que salíamos juntos eran para hacer el mercado de la quincena los sábados por la mañana. Una actividad mecánica donde él empujaba el carrito mientras yo iba comparando precios y tachando productos de una lista escrita a mano, o para asistir a esas reuniones familiares obligatorias. Los cumpleaños de su madre, las navidades en casa de mis padres, los bautizos de sobrinos que apenas conocíamos. Y hasta en esos momentos, rodeados de gente, de risas ajenas y música de fondo, apenas cruzábamos palabras significativas. ¿Quieres más jugo? Sí, gracias. ¿A qué hora nos vamos? Cuando tú quieras. Conversaciones vacías, intercambios automáticos que cualquier par de desconocidos podría tener. Recuerdo con precisión absoluta la noche en que todo se cristalizó en mi mente. Era un martes común, de esos que no tienen nada especial. Él estaba tirado en el sofá gris que compramos en una liquidación hace años, viendo un partido de fútbol de la Copa Libertadores. No recuerdo qué equipos jugaban, pero sí recuerdo el sonido del comentarista emocionado, los gritos cada vez que había una jugada peligrosa, el murmullo constante de la televisión llenando el silencio de la sala. Yo estaba sentada a su lado, literalmente a menos de medio metro de distancia, revisando el celular sin ningún propósito real, scrolleando por redes sociales sin ver nada en realidad, entrando y saliendo de aplicaciones por pura inercia. En algún momento, en medio de ese silencio compartido pero separado, levanté la vista y lo observé. Estaba completamente absorto en el partido, con esa expresión concentrada que ponía cuando algo realmente le importaba. Y entonces me golpeó una realización que me quitó el aire. Hacía más de un año que no me abrazaba. Ni siquiera un abrazo casual al levantarnos, ni un beso de buenos días, ni un roce accidental de manos cuando pasábamos el uno junto al otro en el pasillo. Nada. Vivíamos en la misma casa como dos roommates que han aprendido a respetar el espacio personal del otro hasta el punto de la invisibilidad mutua. Me quedé ahí sentada, con el celular olvidado en mi regazo, intentando recordar la última vez que habíamos tenido un momento de intimidad real, no solo sexual. Eso también había desaparecido hace meses, sino simplemente un momento de cercanía humana genuina. ¿Cuándo fue la última vez que nos quedamos hablando hasta tarde sobre algo que importara? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó cómo había estado mi día y realmente esperó la respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que yo hice lo mismo? El partido siguió, los minutos pasaron, y yo permanecí ahí con esa bola creciente de angustia en el pecho. Finalmente, cuando terminó el juego y él se estiró en el sofá con ese gesto de satisfacción por el resultado, su equipo había ganado. Reuní el coraje y rompí el silencio. «Necesito hablar contigo», le dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si llevara siglos sin usarla para algo importante. Él me miró con esa expresión de sorpresa leve, como si de pronto recordara que yo estaba ahí. «Dime», respondió, pero ya estaba buscando el control remoto para cambiar de canal, para llenar de nuevo el silencio con ruido de fondo.
Me siento como si nos estuviéramos apagando, le dije, eligiendo las palabras con cuidado, tratando de no sonar acusatoria ni dramática. Siento que ya no somos pareja, que apenas somos compañeros de apartamento que se toleran. Esperaba muchas reacciones posibles. Negación, quizás, o sorpresa. Tal vez hasta enojo, pero lo que me respondió fue peor que todo eso. Con una tranquilidad devastadora, sin siquiera apartar completamente la mirada de la televisión, dijo: «Es normal después de tantos años. ¿Qué esperas? Así son las relaciones largas. La pasión se acaba, queda la costumbre. Es lo que hay». Esas palabras cayeron sobre mí como una losa de cemento. Es lo que hay. Como si nuestro amor, porque alguna vez lo hubo, estoy segura, fuera algo que simplemente había alcanzado su fecha de caducidad. Y ahora solo quedaba aceptarlo, conformarse, seguir adelante con el piloto automático activado hasta que la muerte nos separara o hasta que uno de los dos tuviera el coraje de terminar con esa farsa. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de nuestra habitación, escuchando su respiración profunda y regular. Él sí dormía sin problemas, y entendí con una claridad dolorosa que, para él, la costumbre era suficiente. La comodidad de tener a alguien ahí, de dividir los gastos, de mantener las apariencias ante familiares y amigos, de no tener que enfrentarse al esfuerzo de estar solo o de buscar a alguien nuevo. Para él eso bastaba. Pero para mí no. Para mí no era suficiente vivir en un matrimonio emocional sin amor, sin pasión, sin ni siquiera esa amistad profunda que algunas parejas desarrollan cuando la pasión inicial se transforma en algo más maduro. Nosotros no teníamos nada de eso. Solo teníamos rutina, silencio y la ilusión de una vida compartida. Esa misma semana tomé la decisión. No fue impulsiva ni dramática. Fue calculada, necesaria, inevitable. Pasé días enteros en el trabajo pensando en la logística. ¿Dónde iría? ¿Qué llevaría? ¿Cómo se lo diría? Llamé a mi hermana una tarde desde el baño de la oficina y, entre lágrimas que me sorprendieron por su intensidad, le pregunté si podía quedarme con ella un tiempo. Ella, sin hacer preguntas, sin juzgar, simplemente dijo: «Ven cuando necesites. Tu sobrina estará feliz de tenerte aquí». Esperé al viernes por la noche. Cenamos en silencio, como siempre, cada uno revisando su celular entre bocados. Él vio otro partido de fútbol. Siempre había otro partido. Y yo fingí leer un libro que no estaba procesando en absoluto. Cuando finalmente se fue a dormir, alrededor de las 11:30, esperé. Escuché su respiración volverse profunda y regular, ese sonido que había sido la banda sonora de mis noches durante 12 años. Entonces me levanté con cuidado, tratando de no hacer crujir las tablas del piso. Saqué del armario las 2 maletas grandes que usábamos para viajes que ya no hacíamos juntos, y empecé a empacar en silencio. Ropa, documentos importantes, algunas fotografías de mi familia, mis libros favoritos, productos de higiene personal. Dejé todo lo que habíamos comprado juntos, los muebles, la vajilla, los electrodomésticos. No quería llevarme nada que pudiera convertirse en un objeto de disputa o de nostalgia tóxica. Trabajé durante horas en esa mudanza silenciosa, moviéndome por el apartamento como un fantasma, despidiéndome mentalmente de cada rincón. La cocina donde habíamos cocinado juntos los primeros años, cuando todavía nos esforzábamos por impresionarnos mutuamente. La sala donde habíamos visto películas acurrucados bajo la misma manta, cuando todavía buscábamos excusas para tocarnos. El balcón pequeño donde tomábamos café los domingos por la mañana, cuando todavía teníamos conversaciones que importaban. Cuando las 2 maletas estuvieron llenas y cerradas, cuando ya no había nada más que empacar sin hacer demasiado ruido, me senté en el borde de la cama un último momento. Lo miré dormir, su perfil en la penumbra, y sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Este hombre había sido mi compañero durante 12 años.
Había estado presente en algunos de los momentos más importantes de mi vida. Pero en algún momento del camino nos habíamos perdido el uno al otro, y ninguno de los dos había tenido la valentía o la energía de encontrarnos de nuevo. Amaneció alrededor de las 6. Yo ya estaba vestida, sentada en la sala con mis maletas junto a la puerta. Escuché cuando sonó su alarma, sus pasos hacia el baño, el sonido de la ducha. Cuando salió, todavía con el pelo mojado y en pijama, me vio ahí. Se detuvo en seco, su mirada yendo de mí a las maletas y de vuelta a mí. ¿Te vas?, preguntó. No con angustia, no con dolor, solo con una curiosidad casi académica, como quien nota algo inusual pero no particularmente alarmante. Sí, respondí, mi voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. ¿Estás segura?, fue su siguiente pregunta. Y eso fue todo. No hubo un «por favor, quédate», ni un «podemos arreglarlo», ni un «dame otra oportunidad». Solo esa pregunta simple, casi protocolar. «Estoy segura», le dije, poniéndome de pie y tomando las maletas. Él asintió. Simplemente asintió, como quien acepta un hecho inevitable, como quien recibe la noticia de que va a llover y no hay nada que hacer al respecto. Ni siquiera intentó detenerme. No me siguió hasta la puerta, no me pidió que reconsiderara, no me ofreció cambiar o luchar por nosotros. Fue como si mi partida no le afectara en lo más mínimo, como si llevara meses, quizás años, esperando este momento sin admitirlo ni siquiera a sí mismo. Esa indiferencia dolió más que cualquier pelea, más que cualquier palabra hiriente que pudiéramos habernos dicho, porque confirmó lo que ya sabía. Para él, yo me había vuelto completamente prescindible. Un mueble más en el apartamento, útil por costumbre, pero no indispensable, no amado, no extrañado. Cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras cargando las maletas, cada escalón sintiendo como un paso hacia una libertad aterradora. Llamé un taxi desde la calle, el sol apenas empezando a salir, y mientras esperaba miré hacia arriba, hacia la ventana de nuestro apartamento. De su apartamento ahora, preguntándome si estaría mirando, si sentiría algo, lo que fuera. Pero las cortinas estaban cerradas, como siempre. Los primeros días en casa de mi hermana fueron un torbellino emocional que no puedo describir completamente. Era una mezcla extraña y contradictoria de alivio profundo y vacío absoluto. Alivio porque finalmente había roto con esa dinámica tóxica de indiferencia mutua, porque ya no tenía que fingir que todo estaba bien, porque podía respirar sin sentir esa presión constante en el pecho. Pero también vacío, porque después de 12 años de compartir tu vida con alguien, aunque sea de manera superficial, de repente te encuentras sin esa estructura, sin esa rutina, sin ese punto de referencia que, aunque defectuoso, era familiar. Pasaba horas sentada en la cama del cuarto de huéspedes de mi hermana, un espacio pequeño pero acogedor que ella había decorado con cariño, simplemente mirando las paredes, sin saber qué hacer conmigo misma. Los fines de semana eran especialmente difíciles. Esos sábados por la mañana que antes dedicaba a hacer el mercado, ahora se extendían vacíos frente a mí, y tenía que encontrar nuevas rutinas, nuevas formas de llenar el tiempo que antes se llenaba solo por inercia. Mi hermana, bendita sea, me dio exactamente lo que necesitaba. Espacio cuando lo necesitaba, compañía cuando la pedía, y nunca, nunca juicios. No me presionó para que hablara si no quería, no me bombardeó con preguntas sobre qué había pasado o por qué había tardado tanto en irme. Simplemente estuvo ahí, presente, disponible. Su hija de 6 años, mi sobrina adorada, fue también una bendición inesperada. Su energía inocente, su risa constante, sus peticiones de que jugáramos o leyéramos cuentos juntas, me obligaron a salir de mi cabeza, a conectar con algo más allá de mi propio dolor. Pero poco a poco, semana tras semana, empecé a recuperar cosas que había dejado de lado sin siquiera darme cuenta de que las estaba perdiendo. Pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que resultan ser fundamentales para sentirte tú misma.
Escuchar música en la sala sin preocuparme de que interfiriera con el partido de fútbol que siempre había en la televisión. Cocinar mis platillos favoritos, esos que a él no le gustaban y que por lo tanto había dejado de preparar, sin tener que adaptar el menú a sus preferencias. Poner flores frescas en la mesa solo porque me hacían feliz, sin que nadie comentara que era un gasto innecesario. Leer hasta tarde con la luz encendida, sin preocuparme de despertar a nadie. Ver películas románticas, sin escuchar comentarios sarcásticos sobre lo irreales que eran. Incluso volví a dormir en paz, y eso fue quizás el cambio más revelador. Durante años, había dormido con esa sensación persistente de estar acompañada por alguien que ya no me miraba como antes. Alguien cuya presencia física era constante, pero cuya presencia emocional había desaparecido hacía tiempo. Era como dormir al lado de un fantasma, una forma humana, sin la conexión que debería haberla animado. Ahora, en esa cama individual del cuarto de huéspedes, dormía sola, pero me sentía menos sola que antes. Ya no había esa disonancia entre la proximidad física y la distancia emocional que me había mantenido en un estado constante de ansiedad de bajo grado. Empecé a salir más, algo que prácticamente había dejado de hacer. Acepté invitaciones de amigas que había ido dejando de lado, porque él siempre prefería quedarse en casa, y yo había asumido que debía hacer lo mismo. Fui a cafés, a exposiciones de arte, a clases de yoga que mi hermana me animó a probar. No porque estuviera tratando de llenar desesperadamente el vacío, aunque algo de eso había, sino porque genuinamente empecé a recordar que me gustaban esas cosas, que era una persona con intereses propios más allá de la rutina compartida que había definido mi vida durante tanto tiempo. También empecé terapia, algo que debía haber hecho años antes. Mi terapeuta, una mujer de unos 50 años con una calidez profesional que me hacía sentir segura, me ayudó a entender patrones que no había visto claramente. Me habló de cómo, en relaciones de larga duración, a veces nos vamos adaptando gradualmente a menos de lo que merecemos, normalizando el distanciamiento emocional, convenciéndonos de que así son las cosas. Después de cierto tiempo, me ayudó a ver que no estaba siendo dramática o exigente por querer más que simple coexistencia pacífica, que era legítimo y saludable desear conexión, intimidad, ser vista y valorada por tu pareja. Un mes después de haberme ido, él me escribió. Un mensaje de texto corto, casi casual. Hola, ¿cómo estás? Necesito que pases a recoger algunas cosas que dejaste. Ni un te extraño, ni un podemos hablar, ni un cometí un error. Solo logística, practicidad, el cierre administrativo de una relación que había muerto mucho antes de que yo me fuera físicamente. Fui un sábado por la tarde, cuando sabía que él estaría viendo fútbol, y la conversación sería mínima. El apartamento se veía igual, como si nada hubiera cambiado, como si mi ausencia no hubiera dejado marca alguna. Él estaba ahí, en el mismo sofá, viendo el mismo tipo de partido. Me saludó con un gesto de cabeza, me indicó una caja con mis cosas, objetos que ni siquiera recordaba haber dejado, y eso fue todo. 10 minutos en ese espacio que había sido mi hogar durante años, y me sentí como una extraña, una visitante no particularmente esperada. ¿Estás bien?, le pregunté, mientras cargaba la caja, más por cortesía que por genuina curiosidad. Sí, todo tranquilo, respondió, sus ojos nunca dejando la pantalla. ¿Y tú? Voy mejorando, dije honestamente. Él asintió y eso fue todo. No hubo drama ni grandes revelaciones, ni momentos de película donde uno de los dos admite que cometió errores y pide perdón. Solo dos personas que alguna vez compartieron una vida, reconociendo mutuamente que esa vida había terminado y que ambos, cada uno a su manera, estaban bien con eso. Hoy, 3 meses y medio después, todavía no puedo decir que no me duele. Sería mentir afirmar que he superado completamente 12 años de mi vida como si nunca hubieran existido. Hay momentos, especialmente por las noches o en ciertos fines de semana, en los que extraño la rutina. No necesariamente a él,
sino la familiaridad de esa vida, incluso con todas sus deficiencias. Extraño el simple hecho de escuchar sus llaves en la puerta cuando llegaba del trabajo. Ese sonido que durante años me indicaba que la jornada había terminado y la noche comenzaba. Extraño tener a alguien con quien compartir las pequeñas cosas. Comentar sobre un episodio ridículo en el trabajo, decidir qué pedir de comida a domicilio, quejarnos juntos del tráfico o del calor. Pero, y este es un pero enorme y fundamental, prefiero 1000 veces esta soledad auténtica que la falsa compañía que tenía antes. Prefiero estar sola y sentirme plena en mi propia compañía que estar acompañada y sentirme invisible, ignorada, dada por sentada. Porque eso era lo que tenía. No una relación, sino una costumbre. No amor, sino inercia. No una pareja, sino un arreglo conveniente que se mantenía en pie simplemente porque ninguno de los dos había tenido el coraje de admitir que ya estaba muerto. Ahora, mientras escribo esto desde mi nuevo apartamento, sí, finalmente encontré un lugar propio, pequeño, pero mío. Puedo ver con más claridad el camino que recorrí. No fue fácil y todavía hay días difíciles. Días en que la soledad pesa, en que me pregunto si hice lo correcto, si debía haber intentado más, si tal vez con terapia de pareja o más comunicación o más esfuerzo de ambas partes podríamos haber salvado lo que teníamos. Pero luego me recuerdo a mí misma aquella noche en el sofá, ese momento de claridad devastadora cuando me di cuenta de que hacía más de un año que no me abrazaba. Me recuerdo su respuesta cuando intenté hablar. Es normal después de tantos años. ¿Qué esperas? Me recuerdo su indiferencia cuando me vio con las maletas, su falta absoluta de lucha por nosotros. Y entonces sé, con una certeza profunda, que hice lo correcto, que salvarme a mí misma, rescatar mi capacidad de sentir, de conectar, de amar y ser amada, era más importante que mantener una relación que solo existía en el papel. Tengo 41 años. No sé qué me depara el futuro. Tal vez encuentre a alguien nuevo algún día, alguien que me mire realmente, que me abrace sin que tenga que pedirlo, que quiera hablar conmigo más allá de la logística diaria. O tal vez no. Tal vez aprenda a ser completamente feliz en mi propia compañía, construyendo una vida rica y plena sin necesidad de una pareja romántica para validarla. Lo que sí sé es esto: nunca más aceptaré menos de lo que merezco.